Bienvenidos a un nuevo video. Hace 2 semanas más o menos fue la VCF Montreal, la Vintage Computer Festival, en la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, aquí en Canadá. Tuve la oportunidad de ir y exponer mi típica mesa de computadoras de Argentina y saqué un montón de fotos. No pude grabar porque la verdad que fueron más o menos 2000 personas y estuvo súper complicado de gente, muchas preguntas, mucha gente recorriendo, muchas charlas, por suerte, lo cual es bueno. Y lamentablemente no tuve tiempo. A las 9 de la mañana apenas abría, ya estaba mucha gente pasando por el stand charlando sobre las computadoras. Así que no pude grabar videos esta vez, pero saqué un montón de fotos, todas las que pude. Y estuve recopilando un poco más de información sobre las distintas cosas a las que le saqué fotos. Así que si quieren, vamos a recorrer las fotos y vamos a charlar un poco de lo que vi en la VCF Montreal. Bueno, arrancamos con la Hyperion. Esta, no sé, Hyperion. Aparentemente es una computadora canadiense, porque obviamente el foco de esta VCF Montreal fue mucho lo que tiene que ver con la historia de las computadoras y Canadá, así que la gran mayoría o más de la mitad tienen alguna relación con Canadá. Esta Hyperion es una computadora portátil de 1983. Salió al mercado en el 83 por aproximadamente $5.000 canadienses. La idea es que sea una PC compatible. Y el diseño estaba tan bueno y la forma en la que la estaban fabricando estaba siendo económicamente viable, al punto de que Commodore estuvo interesado en esta computadora y Commodore hizo un acuerdo para fabricar su versión con la misma forma todo, y se iba a llamar algo así como una versión de la Commodore 900. Se llegó a mostrar en una feria de tecnología en Alemania en la época. Pero Commodore ya tenía demasiados problemas en el 84 y al final no siguió adelante con el proyecto. Es una computadora súper interesante, es de la misma época de la Compaq Portable, y la Compaq Portable es considerada una de las primeras portátiles en tener todo en una misma carcasa. Podemos ver que tiene el monitor, doble disquetera, teclado. Esta técnicamente le gana por un par de meses. Tenía 256 kilobytes de RAM. Como dije recién, tiene dos disqueteras de 5 y un cuarto, de 360 kilobytes cada una. Tenía video CGA y Hércules con una ficha de salida de video. Obviamente, el monitor que ven ahí, el CRT, es de 7 pulgadas y venía con un módem de 300 bits por segundo. Salía con Microsoft DOS, obviamente, y venía con un procesador de texto, una base de datos para que puedas guardar tus números y tus anotaciones y la gente importante anote cosas de sus empresas, y obviamente con software para manejar el módem. Fue muy popular, llegó a tener pedidos por armado de esta máquina por alrededor de 25 millones de dólares, pero así como era una PC compatible, no era tan compatible. Sobre todo lo que es el chipset de video y el chipset de puerto serie usaban un chip diferente al que se usaban las IBM PC y no eran completamente compatibles, lo que generó que un montón de software diseñado para la IBM PC y IBM PC 100% compatibles que usaran el BIOS el chipset de IBM no fueran compatibles, y terminó cayéndose y ganaron las 100% compatibles en el mercado. Eso pasó con un montón de computadoras semi-PC compatibles de la época. Es interesante porque es un caso parecido, no sé, a las PC-88 de Japón, por ejemplo, que son PCs pero al mismo tiempo no son PCs. Algo que me llamó la atención, si pueden ver acá el mouse, creo que lo están viendo, es la disposición del teclado. Es rarísimo. Los Fs tenemos de F1 a F10. Después tenemos acá lo que sería el Caps Lock, Shift, Control y Alt, todo en un cuadrado, como un 4, y el tab arriba. Después tenemos el teclado QWERTY. No veo flechas direccionales, ahora que estoy mirando. No hay arrow keys, no hay flechas direccionales. Y el teclado numérico está metido entre el menos, más, coma. Aquí hay un por. Muy rara la disposición del teclado. Muy interesante esta computadora canadiense de la época. Se ve súper rara. Aquí tenemos otra Hyperion. Esta está un poquito más blanca. También lo mismo, misma computadora. Súper interesante. Esto es una locura. ¿Qué es esto? Esto se llama Northern Telecom Display Phone. También fue hecho en Canadá. Es de 1981 y permitía integrar voz, datos
y algunas aplicaciones internas en el teléfono. A pesar de llamarse Display Phone y de cómo se ve, no tenía capacidades de video. Se desarrollaba en Belleville, Ontario, y lo desarrolló los famosos laboratorios Bell, pero la versión canadiense, que era Bell Northern Research, en Ottawa. Y llegó a usarse en algunas empresas. Combinaba un módem de 300 bits por segundo también, y tenía algunas aplicaciones de productividad. El teclado se ve hermoso, pero la verdad que nunca fue demasiado popular, no llegó a explotar en popularidad, seguía haciendo comunicaciones de datos muy lentas, pero sí llamó la atención de la ciencia ficción, y en alguna que otra película van a ver un teléfono de estos, en los que en realidad en la pantalla le ponen como si fuera video, porque la verdad que el teléfono tiene toda la pinta de que podía hacer videollamadas, pero no podía hacer videollamadas. Es muy interesante que es como medio, no táctil, pero debe ser de membrana los botones del teléfono, mientras que el del teclado se ve que es un full teclado físico y se podía meter para adentro para que no ocupe espacio. Muy, muy lindo. Después acá tenemos una Apple Lisa. Siempre que puedo ver una Apple Lisa me encanta. Es una cosa increíble de ver en persona. Es increíble agarrar el mouse, tocar el sistema. Creo que después hay otras fotos en donde se ve el sistema prendido. Pero bueno, la Apple Lisa es fundamental en la historia de la computación. Salió en 1983. Fue un proyecto hijo de Steve Jobs adentro de Apple, cuando todavía reinaba y hacía lo que quería dentro de Apple. Duró entre el 83 y el 86. La idea era desarrollar una computadora con entorno gráfico basado en lo que habían visto en los laboratorios de Xerox en la época, que Xerox estaba haciendo la Xerox Alto. Y el problema fue básicamente que era tan futurista y tan adelantada que era carísima. Salía alrededor de $10.000 de la época, que hoy en día son unos $31.000. Es una locura lo que salía esta computadora. Se vendieron entre 10.000 y 50.000 unidades. Podía agrandarse la memoria hasta 2 megabytes. El sistema operativo era el Lisa OS, que era un sistema operativo gráfico, uno de los primeros sistemas operativos gráficos. Tenía un CPU Motorola 68000 a 5 MHz, una locura para 1983. 1 megabyte de memoria RAM, 16 kilobytes de ROM para el inicio del sistema. El CRT, la tele, el monitor que ven metido ahí es de 12 pulgadas, monocromo, soporta una resolución de 720 x 364. Una locura, y esta sí tiene un teclado hermoso con el teclado numérico ya muy, muy al estilo moderno. Es muy, muy parecido a los teclados modernos, el de la Apple Lisa. Me parece fantástico. Siempre es lindo ver una Lisa en persona. Esto que están viendo acá son todas las placas internas de lógica para hacer la CPU de lo que era la DEC VAX 11750, también de Estados Unidos. Era una mini computadora de los 80, salió al mercado en 1980. Corría a 3.125 MHz, eso lo tengo que leer porque olvídense de que yo me acuerde esos datos. Soportaba 2 megas de memoria RAM. Miren lo que es acá, en donde ven el gabinete, ¿no? Es como una mini heladerita. Soportaba 2 megas de RAM. Podías subirlo a 8 megabytes de RAM agregando otras placas. Podía leer software por cintas. Y bueno, era una familia de minicomputadoras o super minicomputadoras de 32 bits que ya estaba desarrollando DEC o Digital Equipment Corporation en los 70s. Y nada, siempre es interesante ver una DEC y una minicomputadora de los 70s. A mí me encantan estas cosas. Acá tenemos mi mesa, como siempre. Siempre trato de variar un poco lo que muestro, las cositas. Acá lo que pueden ver es que estaba mostrando la Adrian Commodore 64. Estaba mostrando una foto del chip, el VIC-2, la versión para PAL-N, que se hizo para las Adrian Commodore de Argentina. Una Adrian Commodore 64C, que siempre cuento que entre las curiosidades está que por dentro tiene el mismo PCB que la Adrian Commodore, y los plásticos fueron hechos en Argentina por Adrian. Porque Commodore no había mandado los plásticos desde Estados Unidos, y como que Commodore no quería sacar la 64C en Argentina, pero Adrian sí. Después tenemos la CZ Spectrum de Cerveni de Entre Ríos, el famoso
compatible de Spectrum de Argentina, y después mostrando la Talent DPC200, también mostrando algunos juegos en japonés de MSX, es del estándar MSX, mostrando algunos juegos en japonés de MSX y el logo en español, mostrando también un dataset Mitsao, que se usaba con las Commodore 64 en Argentina muy comúnmente, y una foto de Celestino Besone, que era el dueño de Drean, y la caja de la Drean Commodore 64. Y como siempre, esta vez si se acuerdan que hicimos los vivos los miércoles, en donde estábamos revisando todas las demos que encontré de grupos de Argentina o afiliados a Argentina que se mostraron en Flash Party y en otros eventos de demos y demos viejas. Estuve mostrando un montón de esas demos que confirmamos que eran de Argentina. Ahí están viendo que estaba puesta la de Dios, que es la que de fondo tenía música como si fuera de Blade Runner. Ahí me pueden ver a mí levantando el dedito también en mi mesa. Llevé la camiseta de hockey de Argentina que tengo, de hockey sobre hielo, que me encanta mucho. También para llamar un poco la atención, ¿no? Porque en estos eventos, si vos no estás llamando la atención, esto es algo que un amigo, Stuart, me mencionó, que me decía, te veo que hablas mucho con la gente, y qué sé yo. Y le digo, pasa que si vos no tomás la iniciativa de hablar con la gente, de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Sabés lo que estás viendo? ¿Querés que te cuente alguna curiosidad al respecto? La gente pasa, ve la mesa, ve que es una Commodore 64, asume que es una Commodore 64 común y corriente de Estados Unidos y sigue su camino. O ve la CZ Spectrum y piensa que es un clon de Brasil o un clon de Eastern Europe, por ejemplo, de Europa del Este, que hubo muchos clones en la Unión Soviética del Spectrum. Piensan que es un clon cualquiera del Spectrum y siguen de largo y no conocen toda la historia de Cerveni produciéndolas localmente en Argentina, que es todo oficial, con los chips enviados por Timex desde Portugal. Entonces como que siempre uno tiene que tomar la iniciativa y empujar un poco esas conversaciones. Después, acá están viendo una TRS-80 Color Computer 2, otra más de Estados Unidos, también llamada Tandy Color Computer Line, o como la llaman afectuosamente, la Coco. Es una arquitectura de computadoras que hicieron en los 80s, y específicamente la Color Computer 2 salió en 1983 y mantenía todo el hardware compatible con la Color Computer 1. Venía con Color Basic, que era una implementación de Microsoft Basic en la ROM interna, y se vendieron aproximadamente entre 16.000 y 50.000 modelos, 50.000 unidades. Se podía actualizar el Basic, venía con una versión actualizada de Basic que corregía algunos problemas, algunos bugs que tenía el Microsoft Basic original. Y salió con entre 16, 32 o 64 kilobytes de RAM. El chip de video era el MC6847. Tenía sonido de 6 bits. Era compatible con la Color Computer 1. Y salía alrededor de $160, que son unos $500 más o menos de hoy en día. Para continuar, acá tenemos otra Color Computer 2, pero esta vez la ven con la caja. Estas estaban todas a la venta por un chico de Colombia. Me olvidé el nombre, no me acuerdo si era Fabián, me parece. Y no sé, estuve tentado, pero después no conozco mucho del ambiente de Color Computer y ya tenemos la MS10. Así que dije, no quiero irme de mamo con las computadoras. Acá vemos una Tandy Color Computer 3, vemos la versión de 128 kilobytes. Esta salió en 1986. También es una versión mejorada de la Color Computer, compatible con la Coco 2 y con la Coco 1. Fue presentada con bombos y platillos en el Waldorf Astoria Hotel de Nueva York, que es a donde muchas empresas en los 80s y en los 90s hacían como presentaciones así que llamen la atención. Como pueden ver ahí, con 128 kilobytes de RAM, y se podían upgradear a 512 kilobytes de RAM. El teclado es un poquito distinto, si lo vemos, mira, ahí vemos la anterior. Ven que, si ven mi mouse, ven que las flechas direccionales para arriba y para abajo están a la izquierda del teclado, y las flechas direccionales de izquierda y derecha están a la derecha del teclado. Y ahora pasamos a la Color Computer 3, y pueden ver que movieron todas las flechas direccionales a la derecha del teclado para que sea más cómodo, y abajo pusieron el F1 y F2. Además del video estándar que tenían las anteriores,
Le agregaron video analógico RGB, además del estándar Composite. Así tenía muchísima mejor imagen de video. Después empezaron a aparecer nuevos upgrades que se le podían hacer a la computadora y se podía llegar a aumentarle en la memoria RAM hasta 2 MB de memoria RAM. Una cosa increíble. Hubo compiladores de C y Pascal para esta computadora, así que ahora me siento que... me siento más complicado, que por ahí tendría que tener una Coco 3, así programamos en Pascal en algún video. No sé, algún día. El día que este canal haga plata, compraré una Coco 3. Salió en 1986, como dije antes, salió por alrededor de $220, que hoy en día serían unos $630 estadounidenses. Venía con 128 o 512 kilobytes de RAM y tenía 64 colores en la paleta para elegir para hacer juegos o cosas lindas. Después, ahí también en el stand de la gente de Coco estaban mostrando un poco de software de Tandy y Radio Shack para las Color Computer y las otras computadoras de Tandy. Acá podemos ver que está el Dragon Slayer, ¿sí? El Larry Suite, Leisure Suite Larry, siempre es un trabalenguas para mí, con The Land of the Launch Lizards, y el King Quest, To Hire is Human. To Hire is Human. Es increíble, vivo en Canadá, pero leo muy mal inglés, no sé qué decirles. Pero bueno, el Leisure Larry es de 1987, lo sacó Sierra, pueden ver ahí abajo el logo de Sierra. Salió para DOS, para la Apple II y también para Amiga, Atari ST, Apple II GS, Mac y la Tandy Color Computer 3, específicamente de la Coco 3. El King Quest 3, To Hire is Human, o To Hire is Human, no sé cómo decirlo, es el tercer King Quest. Salió también por Sierra en 1986. Originalmente se hizo para la Apple II y MS2, pero después lo portearon a otros sistemas, como en este caso ¿qué dice ahí? La Color Computer 3, ¿sí? Ahí dice en el medio. Este es el primero en la serie de King Quest en no tener como protagonista al Rey Graham. Y el Dragon's Lair Part 2 o parte 2, Escape from Singe's Castle. Les pido mil perdonas. Pero bueno, también conocido como Dragon's Lair 2 solamente, salió en 1987 por Software Project. Y el juego, si bien se lo refiere como Dragon's Lair 2, y de hecho está en el título en algunos lados, no es una secuela oficial del arcade de Dragon's Lair, que se llamaba Dragon's Lair 2 Time Warp. Acá tenemos otra Hyperion, pero esta vez prendida, porque quería que vean cómo se veía la pantalla. Tenía una pantalla ámbar, ¿no? Para el DOS que habíamos dicho antes que tenía. También es increíble tener la oportunidad de toquetear estas computadoras y verlas funcionando. Después acá tenemos el stand de Tepug, mis amigos personales de la Toronto Pet Users Group. Este es el grupo con el que yo más me junto y con el que más participo. Estaban vendiendo software y cosas que tenían guardadas de hace mucho tiempo, y también invitando a la gente a que participe de los eventos de Tepug. Este grupo de usuarios fue fundado en 1978 y es el grupo de usuarios de Commodore que continúa juntándose más longevo de la historia. Obviamente soportan a todas las Commodores o bancan a todas las Commodores, desde PET, Super PET, las Big 20, las Commodore 64, 128, Plus 4, todo, CPM, Geos, lo que venga. Y son amigos de otras computadoras también. No es que no te quieren si no tenés solamente computadoras Commodore. Se juntan entre septiembre, junio y en diciembre hacen una exposición llamada The World of Commodore, que también hace muchísimos años que se hace la World of Commodore. Y como su nombre lo indica, son un grupo de usuarios de Toronto, pero que tiene usuarios por alrededor de todo Canadá. Y estaban mostrando una PET hermosa, una Commodore PET ahí, fantástica. Esta es mi Talent DPC 200, la MSX está ensamblada en Argentina, y ahí pueden ver que estaba tratando de hacer una especie de banderita con logo en español. Pueden ver que escribo adelante 40, derecha 90, ¿no? Adelante 40, mueve la tortuguita 40 píxeles hacia adelante, y derecha 90, gira 90 grados la tortuga, hace un ángulo recto para continuar dibujando. Y bueno, también estaba tratando de como estar tipeando y que la gente me vea y vea cómo está funcionando la computadora.
Esto que están viendo acá es el interior de la Apple Lisa. ¿Se acuerdan antes que vimos la Apple Lisa? Los chicos de esta mesa fueron amables de mientras la estaban reparando, me mostraron cómo la desarmaban. Básicamente la parte de atrás se abre y como estaba pensada para el ambiente más corporativo y no tanto al usuario final, a nosotros digamos, estaba pensada como una máquina industrial. Entonces se saca todas las PCBs, salen hacia atrás. Tiene un bus de datos, se pueden ver ahí abajo, ¿sí? A donde estoy así girando con el mouse. Tiene como un bus de datos y todas las placas se insertan como si fuera una mini computadora de los 70 o de los 80. Se insertan y ahí está la placa de CPU, la placa de memoria, la placa controladora de disco, etcétera, etcétera. Es muy interesante, nunca había visto el interior de una Apple Lisa por dentro. Acá pueden ver la Commodore PET que estaba mostrando el grupo de usuarios de Toronto. La Commodore PET, como ya conocen, pertenece a la Santa Trinidad de computadoras que salieron en 1977. Junto a la Apple II y otras, se mostró en la CES que todavía sigue existiendo, esta gran feria para mostrar tecnología. Se mostró en 1977, un poco antes de que salga al mercado. El nombre PET, esto fue interesante, me puse a buscar y el nombre PET PET en inglés significa mascota, ¿no? Y el nombre PET se le ocurrió a Andre Sosson después de que vio en Estados Unidos que vendían una roca, vendían una piedra, ¿sí? Que se llamaba Pet Rock. Y básicamente la gracia era que le comprabas a tus hijos, a tu hija, esta piedra mascota, y era la mejor mascota del mundo porque no requería darle de comer, no requería bañarla, no requería sacarla a pasear, nada. Después de ver eso, se le ocurrió que le podían poner PET de nombre a la primera computadora esta de Commodore. Como dije antes, salió al mercado junto con la Apple II y la TRS-80, la versión original de lo que estábamos viendo antes, y se les llama la Santa Trinidad del 77, que iniciaron la revolución de las computadoras hogareñas. Yo también cuento, porque 2 o 3 meses después salió la TI-99, que para mí también, yo le tengo mucho amor, y para mí tiene que formar parte de ese tetra inicio de las computadoras. Es una computadora que se ve muy futurista, también fue usada en muchísimas películas porque tiene esa estética Odisea 2001 en el espacio, una cosa así. Salía $795 en el 77, que serían unos $4.100 de hoy en día. Se vendieron, esta sí vendió lindo, se vendieron más de 200.000 unidades. Venía con Commodore Basic, tenía un CPU 6502 de 1 MHz. Venía con memoria RAM de 4 a 96 kilobytes, nada de memoria tenía. Podía leer software o grabar software de cassettes de cinta, de disqueteras de 5 1/4, de disqueteras de 8 pulgadas y de disco rígido. Y el display del CRT, de la pantalla que están viendo, podía hacer texto de 40 filas por 25 columnas o 80 columnas por 25 filas. Bueno, 40 columnas por 25 filas o 80 columnas por 25 filas. Y obviamente no tiene gráficos, así que los gráficos básicamente era eso PETSCII, esto que ven en pantalla, que es básicamente modificar los distintos caracteres ASCII para hacer que parezcan gráficos. Este es el mouse de la Apple Lisa. Me pareció fascinante también sacarle una linda foto al mouse. Si se acuerdan, creo que lo mostré en el video que hice sobre los mouses cuando limpié mis genios y de paso charlamos de la historia de los mouses. Muy loco ver el mouse de Apple. Tiene un solo botón, es como un cíclope y vas apretando ahí el botoncito con un solo dedo. Esta era una mesa de alguien que se llama Frederick Sigard y es un hobbyista que arma todas computadoras de 8 bits. Le encanta armar distintos tipos de computadoras de 8 bits. Ahí pueden ver la del medio, que para mí claramente debe estar basada en la de Ben Eater, que mencioné en algún video en el pasado. Y bueno, tiene muchos distintos tipos de computadoras de 8 bits basadas en el procesador Zen 502, como este también, Zen 502. Y se ve que las diseña él porque los PCBs tienen su nombre y hace muchas computadoras locas de 8 bits. Acá estamos viendo la Tower of Power de la IBM PS2.
La IBM PC2 fue un fracaso absoluto. Fue la segunda generación de computadoras de IBM que reemplazaba a las IBM PC XT y AT. Y tuvo muchas innovaciones, ¿no? Agregaba el puerto serie usando el chip 16550. Tenía disquetes de 3,5, como pueden ver en la imagen, que soportan 1.4 megabytes, que es lo que ya conocemos hoy en día. Usaba los puertos para teclado y mouse llamados PS2, ¿sí? Que capaz les suene. Y se convirtió en el estándar de un montón de pequeñas cosas, como por ejemplo el PC2. Si se acuerdan, quienes tengan un par de años encima, los mouse y teclados PC2 se usaron durante años hasta entrados los 2000, hasta que el USB empezó a ser realmente popular. El estándar para teclado y mouse era PC2. Ahora, el problema es que, si bien fueron bastante populares en el ambiente corporativo, IBM intentó hacer de las suyas, modificando cosas para que no sea completamente compatible con las IBM PC compatibles, y eso hizo que no fuera muy popular en el ambiente de hogareño. Salió al mercado en abril de 1987 y tenías para elegir en los sistemas operativos IBM PC2, Windows 2.0, después salió Windows 3.0, las primeras versiones de Windows NT. Salió con varios modelos de CPU. Uno de los más comunes fue el 80286, o como lo llamamos muchos sencillamente, el 286, y venía con placa VGA para video. Increíble la torre de tener todo, tener las extensiones, disco rígido, un disquete de 3,5, absolutamente todo. Esto es una locura que jamás había visto. Yo no sabía de la existencia de esta computadora. Esta es una Ogivar Panama Professional, no profesional, profesional, la Ogivar Panama Professional, que fue una computadora desarrollada también en Canadá, específicamente en Montreal, Quebec, y existió entre 1982 y 1992. Fue altamente popular esta marca de computadoras. Llegó a ser la marca principal, la más popular de Canadá. Hacían obviamente PC compatibles. En este caso la Panamá era una 286. También salió una Panamá XT. También salió una Panamá 386. Y Ogivar fue uno de los primeros y últimos en sacar al mercado versiones de PC compatibles o clones de PC compatibles de 32 bits, ¿no? O sea, más allá de la línea de 386 y 486 de 32 bits. Algo que muchas empresas que hacían PC compatibles y clones, ya para la época de los 32 bits dejaron de hacer computadoras y muchas se fundieron. Después no pudieron pasar de los 16 a los 32 bits porque se volvió todo mucho más complejo, usaban muchas más capas en las placas para poder conectar los buses de datos, los PCIs y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, Ogivar fue uno de los pocos que logró sobrevivir al mercado de los 32 bits. Acá tenemos la Lisa andando, como les había prometido antes. Una locura ver la Lisa andando, ¿sí? El teclado hermoso, el mouse que les mostré hace un ratito. Y pueden ver que es un entorno netamente gráfico. El entorno estaba inspirado en lo que es la vida real, lo que es un escritorio en la vida real. Entonces, cuando nosotros en la Lisa uno no abre el procesador de textos, sino que en realidad le agrega una hoja al procesador de textos, es todo muy loco, cuesta un poquito acostumbrarse, pero ya pueden ver lo increíble, ¿no? De que ya tenga la barra de opciones arriba, la barra de opciones superior, la barra de sistema, que es algo que sigue existiendo en las computadoras de Apple 40 años más tarde. Siguen usando la misma estética y la misma idea. Es increíble ver estas máquinas funcionando. Me parece siempre hermoso. La Nabu, esto es otra locura. Esto es una locura, ¿eh? La Nabu Computer, ¿sí? Estas cosas que ven acá es la computadora. Y acá tiene sus disqueteras. El teclado, me encanta el teclado este negro. Pueden ver que está corriendo un juego. Bueno, la Nabu
Se llama NABU porque NABU significa Natural Access to Bidirectional Utilities y es acceso natural a utilidades bidireccionales. Fue una computadora canadiense que funcionó entre 1982 y 85, fundada en Ottawa, la capital de Canadá, y fue, como mínimo, revolucionaria. ¿Sí? Revolucionaria. Recuerden que la Internet como la conocemos hoy en día, la World Wide Web, nace en 1991 y para 1982 estamos hablando de los inicios de las conexiones de redes. Bueno, la gente de NABU desarrolló esta computadora que cargaba software a través del cable y se conectaba a una especie de red del ¿cómo se llama? Del proveedor de cable. Es una locura. De cable de TV, ¿sí? Estoy hablando de televisión. Y tenías como una especie de acceso a una especie de internet rudimentario de los 80s. Y podías bajar y correr juegos, podías correr logo, podías ver novedades, podías ver el estado del tiempo, podías ver algunas cosas bancarias y de precios de acciones, podías hacer compras. Había alrededor de 100 aplicaciones disponibles para esta computadora. Fue increíble y también se le da como crédito medio inchequeable de que fue una de las primeras computadoras en tener una versión de esto que se llama Fantasy Football o Fútbol Fantasía, en donde uno se arma su equipo y competís contra tus amigos seleccionando jugadores dependiendo de cuánta plata podés usar para comprar los jugadores, etc. Y podés competir contra ellos. Esta fue una de las primeras computadoras en hacerlos en 1982. Esta computadora salía alrededor de $1000 canadienses en la época. Y el servicio, ¿sí?, de red por cable salía entre $8 y $10 por mes. Corría un Zilog Z80 a 3.58 MHz. Tenía 64K kilobytes de RAM. Se podía tener un disco rígido opcional. Podía mostrar en pantalla 16 colores en 256 por 192 píxeles. Los gráficos eran el clásico chip de video TMS 9918A. El sonido tenía otro clásico chip, el AY38910. Tenía puerto serie, tenía un módem que se podía conectar a la computadora y obviamente se conectaba a la NABU Network o la red de NABU. Increíble esta cosa canadiense revolucionaria de la época. Te debías de sentir en el futuro teniendo acceso a algo así. Acá podemos ver la mesa de One Maybe Two Retro. Es un youtuber que me cruzo muy seguido acá en las reuniones de TPUG o en los distintos eventos que suceden acá en Canadá. Siempre está mostrando sus Commodore 64 y si recuerdan, es muy común que yo siempre filme a la Commodore esta portátil corriendo Doom a través de los distintos adaptadores y cosas que le agrega para agregarle cosas a la Commodore 64. Siempre filmo ese Doom. Siempre está mostrando curiosidades que hace con la Commodore 64, juegos y su canal de YouTube y cosas que vende también. Acá el stand de Ben en la Tontopet User Group, en la mesa de la Tontopet User Group, que estaba imprimiendo unos cartelitos de nos vemos el 5 y 6 de diciembre en Toronto para la World of Commodore 2026. Entonces la idea era que te llevabas un souvenir físico impreso en el momento con una Commodore 64 en el momento a tu casa para acordarte del evento, con el QR del evento. La verdad que me parece una idea fantástica. En vez de dar un flyer impreso moderno, te imprimen en el momento un souvenir que te llevas a tu casa con la matriz de punto. Acá estamos viendo distintas placas de videos, dos de ellas canadienses. Porque ATI, yo no sé si lo recuerdan, ATI hoy en día la pertenece a AMD y ATI, las placas de video ATI salen bajo el nombre Radeon, AMD Radeon, pero ATI originalmente era una empresa canadiense, era una empresa súper avanzada canadiense de Markham, Ontario, acá al norte de donde vivo yo, fundada en 1985. Sí, y esta placa que ven acá, la Match 64 GT, es de 1994. Fue una de las primeras placas aceleradoras que, si recuerdan, si escuchan modo historia
o recuerdan de cuando hablamos de Tomb Raider, que fue uno de los primeros juegos en usar las placas aceleradoras 3D de la época. Bueno, esta, la Match 64, fue la primera de ATI y introducía aceleradores de 2D y de 3D. Se llamaba 3D Rage, 3D Rage, seguramente lo deben haber escuchado hablar en algún momento. Y fue el núcleo, este sistema, el núcleo que... el motor que hacía funcionar a todas las ATI posteriores. Después al lado tenemos una Cyanix, también canadiense, de Cyanic Technologies. Esta, en vez de ser de Ontario, esta es de British Columbia, en el oeste contra el Pacífico, fundado en 1986, y fue una de las empresas más grandes de tecnología y de computadoras de Canadá. En este caso estamos viendo la MPGA Pro 3D, que tenía un chip de video S3, como pueden ver ahí. Soportaba 1600 x 1200, 4 megas de DRAM, y tenía un bus PCI de 32 bits. Y después la última que vemos acá al final es una Diamond Monster 3D. ¿Se acuerdan de Diamond? Tantas cosas que había de Diamond en los 90s. Esta placa en específico salió en 1996 y usaba el chipset de 3DFX Voodoo. Y Diamond fue uno de los más grandes haciendo placas de video en los 90s también. Como muchas otras que recuerdan. También tenía de 4 MB de memoria de DRAM. Y salía $180 cuando salió, pero la placa venía con un par de juegos 3D adentro. Me puse a buscar cuáles eran los juegos que venían incluidos en la placa de video. O sea, vos comprabas la placa de video y te venía con un CD con juegos. Y venía el Mech Warrior 2 de Activision, Hyperblade de Activision, Descent 2 de Interplay. El Descent es un juegazo, ese está bueno. VR Soccer del 96, Whiplash y EF 2000 de Ocean. No eran los mejores juegos de los 90, pero por lo menos venía con juegos para salir casi $200 estadounidenses. Después acá están viendo un disco rígido masivo, bro, masivo. No, es un disco, este disco rígido era gigante, medía por lo menos, no sé, 50 centímetros de ancho, una locura. Es un Quantum Q2000, tiene el plato, ¿sí? Este plato que están viendo acá, tiene 8 pulgadas. Y es de inicios de 1980. Y como pueden, se hicieron de 10 a 40 megabytes. Acá están viendo la versión de 32 megabytes, ¿sí? Y la velocidad de lectura-escritura es de 0.4 megabytes por segundo, o alrededor de 400 kilobytes por segundo. Impresionante ver estos discos rígidos gigantes por dentro. Me parecen una locura. Ahí lo pueden ver mejor. Pueden ver al lado hay una Apple II. Miren el tamaño. Es del tamaño de una Apple II. Es tremendo. Esto fue a la noche que nos pusimos a jugar. La primera noche del sábado. Nos juntamos y no pudimos jugar Miner 2049er en una Commodore 64. Y medio que se picó ahí entre Jeffrey, el organizador de las BCF, Ben de la Toronto User Group. De pronto acá los grandes dijeron: acá vas a ver cómo juegan los pro. Y se pusieron a competir por los puntajes más altos. Llegaron como a 17.000 puntos. Acá pueden ver que ya iba por 9.000 puntos. Impresionante cómo se picó la noche con el Miner 2049er a la noche. Y como no podía faltar en una reunión de gente nerd que le gustan las computadoras retro, una Commodore 64 estaba fallando. Y se juntaron todos alrededor de... el que está en el medio es el de One Maybe Two Retro, que mencioné antes el canal de YouTube. Y se pusieron todos alrededor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo sacando la foto a ver si podíamos ayudarlo a reparar la Commodore 64. Acá están viendo una Sun Blade 150 de Estados Unidos del 2002. Cómo me gustaban las computadoras Sun. Algún día quiero una computadora Sun. ¿Saben qué? Ya, me lo anoto. Un día de estos tengo que tener una computadora Sun. Me parecen una cosa hermosa. Trabajé con computadoras Sun, sobre todo trabajé conectándome a servidores Sun bajo arquitectura Spark, una arquitectura de CPU y de hardware completamente distinta
a lo que manejamos en las PCs, en lo que es IBM compatible. Son computadoras súper interesantes, súper rápidas, con altísima performance. Se usan mucho con base de datos, sobre todo base de datos Oracle. Esta es una Ultra Spark de 1000 MHz. Podía correr Solaris 8 hasta Solaris 11. Solaris también un sistema operativo hermoso. Yo creo que tengo una copia original de Solaris 10. Esta, la 150 específicamente, es una Ultra Spark 2 de 650 MHz. Tiene 512 MB de RAM, 40 GB de disco rígido. Tiene lectora de CD-ROM de 48X y disquetera, como pueden ver ahí. Tenía una placa gráfica de Sun PX G64 que tenía salida VGA en resoluciones cuadradas, como pueden ver ahí por el monitor. Tenía Smart Reader, que lo pueden ver ahí arriba de la disquetera. ¿Ven? Tiene una Smart Card Reader, tarjetas inteligentes, 4 puertos USB, 2 puertos Firewire y placa integrada de Ethernet de 1000 megabits o Mbps. Bastante adelantado para el 2002, que generalmente eran de 10 en esa época. Era raro tener una 10-100 y era más raro tener una 100. Teclado USB y bueno, obviamente el sistema operativo Solaris, que es lo que la hace linda, rara y una cosa muy rara de ver. Estaba orientado a los negocios, obviamente casi nadie tenía una de estas en sus casas. Y no es para servidores, esta no es la versión para servidores, esta es la versión desktop, ¿no? A pesar de que se llama Sunblade, oye, la frase Blade para referirse a servidores recién se estaba empezando a usar en esa época, más adelante en esa época, entonces todavía se usaba el concepto de Blade para algo que es más o menos horizontal y chiquito, pero nada tiene que ver con servidores. Después, siempre está bueno ver una Silicon Graphics. Le mando saludos a Iván Arce, que ama la Silicon Graphics. O me parece que ama la Silicon Graphics, que siempre tuvo el avatar ese. Esta es una SGI Fuel de Estados Unidos también, como la Sun. La SGI Fuel era como el rango medio de las computadoras de Silicon Graphics. Salió en el 2002. Y el precio de salida, escuchen esto, el precio de salida en el 2002 fue de $11.000. La arquitectura de hardware y CPU es la arquitectura MIPS. Y nada, tenía placas de video basadas en Nvidia, en los gráficos Nvidia. Y carísima, pero súper potente. Sobre todo la usaban diseñadores, gente que hacía diseño 3D, ese tipo de cosas. Obviamente es de Silicon Graphics. El sistema operativo era Irix, tenía su propio sistema operativo basado en BSD, si no mal recuerdo, hecho por Silicon Graphics. Venía con 512 MB de RAM y se podía upgradear a 4 GB de RAM en el 2002. Eso es una locura, netamente. Yo creo que en el 2002 yo tenía 32 megas de RAM, si no mal recuerdo, para correr Windows 98 probablemente. Recién estaba por salir Windows XP, que creo que necesita 64 megas de RAM. Pero sí, una locura. Y acá tenemos otra, ahí la estábamos viendo con el sistema operativo prendido. Me parece hermoso poder ver el Irix y poder ver una demo en 3 dimensiones. La SGI O2 era como el entry level, la computadora más barata que tenía SGI para lo que es software estilo Unix. Salió en 1996 esta computadora que están viendo. Y también usaba la arquitectura MIPS que mencionamos antes y se usaba más que nada para el desarrollo de multimedia. Se podía conseguir de 180 a 350 MHz. Hubo versiones de 400 MHz, pero más que nada eran las de 180 a 350. 1 megabyte de caché, ¿sí? Y estas computadoras venían con 128 megas de RAM. Era una locura. La memoria se excedía a 133 MHz. No. Es una barbaridad la potencia de estas máquinas, claramente pensadas para el desarrollo
multimedia y todo lo que era el desarrollo gráfico con estos chips a los que tenían acceso en esa época, que eran una locura. El sistema operativo era IRIX 6.3 o 6.5 y se le puede hacer andar otros sistemas operativos como Linux, como OpenBSD, NetBSD y ese tipo de cosas. Acá estamos viendo otra SGI, en este caso es la Silicon Graphics Octane 2, también una bestia de computadora. Ahí pueden ver todo lo que está mostrando en pantalla. Al mismo tiempo está jugando Doom, mostrando un renderizado en 3 dimensiones que gira, mostrando unas aplicaciones, mostrando otra demo en el momento. Las computadoras de Silicon Graphics eran una barbaridad de potencia. Y eso, se usaban más que nada en el desarrollo multimedia. Y esto creo que lo conté en modo historia, que es una curiosidad. Core Design, la empresa que hizo Tomb Raider, ellos tenían una computadora de CGI que usaban para desarrollar gráficos y hacer pre-renderizados en esa máquina de CGI, pero la tenían que compartir entre todos los departamentos que estaban haciendo distintos juegos al mismo tiempo. Y el grupo de Toby Gard, que estaba haciendo Tomb Raider en 1995, 1994-1995, piden usar la máquina de CGI para desarrollar el entorno tridimensional de Tomb Raider y les dicen que no, que la tienen que compartir con el resto de todos los otros departamentos, lo cual es justo. Entonces es por esa decisión que Gavin y Rosemary, no me acuerdo el nombre del otro programador, los dos programadores principales de Tomb Raider, deciden desarrollar para DOS los dos motores para correr los entornos y para correr las animaciones de Tomb Raider, mientras que Toby Gard desarrollaba las animaciones en 3D Max. Porque estas máquinas, como dije recién, eran increíblemente caras. Estamos hablando de $10.000 cada una, mientras que por $2.000 podías tener una PC compatible con DOS. Acá estamos viendo una Sun Spark Station, también otra Sun hermosa. Miren lo que es ese sistema operativo, me encantan las Sun, me encantan muchísimo las Sun. Espero en algún momento conseguir una Sun para que, no sé, juegos no deben haber, para que programemos y corramos base de datos Oracle, pero me llaman mucho la atención, y después de haber trabajado tanto con las máquinas de Sun, que algún día quiero una. Acá estamos viendo una IBM, esta es una rareza, es una IBM RISC System 6000, que así de moderna como parece que es, en realidad es de 1990. Digo moderna en el sentido de que parece como hackeable de servidor, cuando en 1990 las computadoras todavía eran las torres gigantes. Pero bueno, también es una computadora de alta productividad de IBM, basada en lo que es la arquitectura RISC, la arquitectura RS6000, que reemplazaba a las IBM PC en lo que es productividad, y es una línea que usaba PowerPC. Básicamente IBM después usó mucho tiempo los procesadores PowerPC, y esta en particular usaba el PowerPC 601 y creo que corría a 66 o 80 MHz. Después acá tenemos una HP 9000, también corriendo unas animaciones de 3 dimensiones, pero la HP me parece que no se usó mucho en lo que es el aspecto multimedia. También otra máquina orientada al aspecto Unix, ¿sí? Usaba HP UX o HP UX, que está basado en Unix System 5, Unix System B. La HP 9000 es una computadora que introdujeron en 1984, basada en el Motorola 68000. Y corría unos 50 MHz más o menos. Y también hay versiones de 66 MHz. Venían con 128 KB de RAM, pero obviamente se podían agrandar 16 a 64 MB de RAM, ¿sí? Obviamente, porque si no, no podés correr el Unix con los 100 MB de caché internos nada más. También computadoras de productividad, computadoras orientadas al ambiente corporativo, para poder correr Unix. Y ustedes dirán, ¿por qué todas estas máquinas que corrían Unix
inclusive la IBM a finales de los 80s. Bueno, de nuevo, porque para el networking, para lo que es las redes, el sistema operativo Unix era muchísimo más amigable. Las aplicaciones para el desarrollo, para el uso de distintos protocolos de redes estaban mucho más desarrollados, eran mucho más estables. Entonces todas esta serie de computadoras de los 80s y principios de los 90s estaban orientadas a correr Unix porque era como el sistema operativo importante para correr cosas corporativas, ¿no?, en el ambiente, y conectar a la impresora e imprimir cosas en la impresora de la oficina. Y por último tenemos una rareza que jamás había visto. Todas estas computadoras eran de Estados Unidos, obviamente. Una rareza que yo nunca había visto. Esto es una Tektronix. Esta técnicamente no es una computadora, sino que es una terminal. Es una terminal gráfica de 1996. Salía $3.500. Vieron que recién estábamos hablando de Unix, ¿no? Si en vez de tener computadoras desktop con Unix en los distintos escritorios de los empleados, vos podías tener esto, que es una terminal gráfica. Tenía adentro un mini sistema operativo que se llama Tech Express OS, que corría a 80 MHz. La resolución es altísima, 1600 x 1200, y básicamente te podías conectar. Ven que ahí dice TCP/IP y tiene unas IPs abajo. Es una terminal boba. No usabas esto como sistema operativo, sino que te conectabas a un servidor de Unix, de BCD, lo que sea, y te conectabas a una sesión gráfica de ese servidor. Entonces todo el procesamiento ocurría en ese servidor y no en tu computadora de escritorio. Entonces era como una forma barata de tener computadoras Unix de alta performance en cada escritorio sin tener que comprar una full computadora Unix para cada empleado. Esto es hermoso. Esto es una serie de asistentes personales. ¿Se acuerdan estas mini tabletitas de los 80s y de los 90s? Ahí pueden ver una Apple Newton, que también es una rareza. Pueden ver varias de Siemens. Pueden ver acá una Sharp. Acá está la caja de la Sharp 7000. Un teléfono inteligente de Siemens que también tenía un asistente personal adentro. Todas estas básicamente tenían para agendar teléfonos, agendar direcciones, agendar notas, buscar y no muchas cosas más. Esta todavía no era una época en la que se conectaran a internet ni nada en particular, pero te permitían hacer todas esas cosas de productividad cuando estás ocupado en la oficina y necesitas tomar notas. Acá podemos ver otras también. Un muy lindo teclado para agregarle a una de las de Apple. Muy loco ver tantas Apple Newton. Jamás vi tantas Apple Newton todas juntas. Wow, y un MessagePad 2000 de Apple con la caja. Esta parece que es la MessagePad 2000. Tremendo. Esta también, una rareza. ALR Business Besa Mediatrix Audiotrix Pro. Esta es canadiense, como pueden ver ahí por la banderita, obviamente. Que la computadora en sí no es desarrollada en Canadá, digamos, ¿sí? O sea, es una PC compatible, común y corriente, pero adentro la placa de sonido es la placa canadiense. Esta salía unos $325 en 1994. Después estaban grupos mostrando sus cosas, sus demos y las cosas que estaban haciendo. Este es un juego retro, un nuevo juego retro que están haciendo para Game Boy, que se llama Arkwright. Lo probé y es como una especie de Metroidvania. De hecho, si pueden ver las imágenes acá, están muy inspiradas en Metroidvania. Hablé con el chico, voy a ver si puedo juntar más información más adelante. Pero ahí en el evento hablé con el chico y me dijo que estaba buscando fondos para intentar producir cartuchos físicos. Acá pueden ver un par que hizo él mismo, pero obviamente si querés vender el juego físico tenés que producir a mucha cantidad para que sea rentable, si no es muy caro. Acá podemos ver de vuelta la Lisa funcionando. Ahí pude escribir un poquito con el teclado. De vuelta, increíble ver las Apple Lisa funcionando ahí en persona. Acá están viendo una STM 5500. Esta es una computadora portátil ya estilo notebook o laptop, desarrollada en Canadá por STM Electronics.
tenía de 1 a 5 megabytes de ROM y RAM. Tenía un CPU 80-286 y gráficos de 640x400. Tenía sonido y tenía, acá no se ve, pero al costado tenía una disquetera de 3,5. Acá tenemos otra rareza. Uy, se me pasó de largo. Acá tenemos otra rareza canadiense, pero esta les prometo que es interesante de escuchar. Esta se llama Macintosh U2200, ¿sí? La Macintosh U2200 es una pieza rarísima de la historia canadiense porque es un clon de Apple II, de la misma forma que las brasileras de los clones de Apple II de Brasil. Y es una rareza en la historia también porque esta computadora es la que termina haciendo que Apple haga un juicio por los clones que estaban apareciendo de Apple II y que termine determinándose que el ROM era una pieza que se podía pedir copyright al respecto para que no hagan más clones de Apple II. Así que una rareza ver clones de Apple II canadienses. Yo solo conocía los de Brasil. Acá otro clon con todo el resto de las cosas clonadas, el monitor, las disqueteras, todo muy loco. Otra Hyperion que habíamos visto antes. Se ve que varios tienen estas Hyperion funcionando. Esta es una terminal, es una DEC BT100 de 1978. Es una terminal súper famosa. También aparece en películas y aparece mucha gente del ambiente retro, le gustan. Y básicamente es las terminales de vuelta, como dije antes, las terminales bobas que se usan para conectarse a un mainframe o una mini computadora de la época. La Ogivar Technologies de nuevo, esta es la que habíamos hablado antes, la Panamá Profesional de Canadá. Después acá tenemos una Macintosh portable, una locura verla en persona, una locura ver lo bien que se ve ese LCD, ese monitor para ser de 1989. Dice CPU de 6 MHz, un Motorola 68000, 1 MB de RAM, 256 KB de ROM, disquetera de 1.44 y el display, el LCD, es de 9.8 pulgadas y reproduce gráficos de 640x400 píxeles. Tremendo, hermosa. Lástima la barra espaciadora que le quedó súper amarilla, pero tremendo cómo se ve esta máquina. Acá podemos ver una IBM portable PC 5155, o sea, basado en la original IBM PC, pero en su versión portable. 2 disqueteras de 5/4. Horrible la distribución del teclado. Esto todavía es el teclado a la antigua. 10 teclas de F en vez de F12 como tenemos ahora. Hoy en día tenemos 12, en esta época todavía eran 10. No tiene unas buenas flechas direccionales y podemos ver que está corriendo una especie de Space Invaders en pantalla, o una especie de Galaxian en realidad en pantalla. Es de 1984. Acá una Compact portable 286, de esta hablamos antes cuando estábamos hablando de la Hyperion, también entre 1984 y 1985. Corre obviamente un 286. Esta en vez de usar ámbar usa fósforo verde. ¿Se acuerdan que la Hyperion usaba monitor ámbar? Y la Compact también usa monitor ámbar. La Compact es distinta, usa fósforo verde, que sea así como más hacker. Y obviamente ahí está corriendo un juego. Esto que es Larry, ¿sí? Esto es Leisure Suite Larry corriendo en la Compact portable 286. Acá podemos ver otra vez la Hyperion funcionando con Microsoft DOS, ven que habíamos hablado antes de eso. Versión 2.11. Acá podemos ver una Amstrad PPC de Gran Bretaña, ¿sí? La Amstrad PPC salió en 1987 y básicamente es una IBM PC compatible, pero como toda metida entera junta. Salió en 1987, salía alrededor de $1000, unos $3000 del 2024. Venía con DOS 3.3, con un CPU NEC B30 de 8 MHz.
512 MB de RAM o 640 en la PPC 640. Esta es la 512, así que tiene 512 KB de RAM. Disquetera de 3,5. Y el monitor originalmente era monocromo, pero acá se ve que la hackearon y la modificaron un poco y le pusieron un LCD a color. Pueden ver que es una especie de CGA, me parece, lo que está corriendo. Y es compatible con un IBM-PC. Creo, si no mal recuerdo, que en la segunda temporada de Loki, la serie esta de Marvel, del hermano de Thor, me parece que el personaje que diseña una computadora para viajar en el tiempo y en el espacio, me parece que en la mano lleva una versión modificada de una Amstrad PPC. Presten atención la próxima vez que vean esa serie. Acá estamos viendo a esta nunca sé cómo pronunciarlo, Heathit H90, también conocida como Zenith Z89 de Estados Unidos. Y esta era una de esas computadoras personales muy antiguas de 1979, en donde se podían comprar por kits o se podían comprar armadas, se podían hacer terminales, se podía hacer la terminal de la computadora adentro de la misma carcasa. Estas computadoras estaban basadas en el procesador Zilog Z80 y podían correr CPM y DOS. Salían unos $2.000 de la época y se les podían hacer un montón de cosas. Tenían 48 KB de RAM. Acá podemos ver que tiene disquetera de 5 y cuarto, el DK0 y DK1. Nada, son una cosa muy loca que se produjo hasta bien entrados los 80s. Se ve muy linda. Ay, pero también yo no sé si es algo en lo que me querría meter. Pesa 1 tonelada. No sé si se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, es una computadora fundacional a la que tuvo mucha gente. Fue su primer computadora que ensamblaron o hicieron. Tenían también estas placas para practicar, programar para la HeatKit. Y bueno, podías practicar y programar usando estos tableros hasta que tengas tu full computadora HeatKit. Acá podemos ver una Macintosh SE de Estados Unidos de 1987. Esta salía en $2.900, que son unos $10.000 de hoy en día. Podían tener disco rígido de 20 MB, el disco rígido era opcional. Podían tener una disquetera o dos disqueteras. Vemos que ahí arriba tiene plastiquito que tapa lo que podría ser el espacio para la segunda disquetera. Tenían un Motorola 68000 a 7.8 MHz. El sistema operativo se llamaba System 4 y corría hasta System 7. 1 MB de RAM que se podía expandir a 4 MB de RAM con SIMs de 30 pines y pantalla de 9 pulgadas. Acá tenemos una Macintosh Classic. Esta está linda. Oh, me gustaría algún día tener una cosa así. Salió en 1990 esta. Motorola 68000 de 7.8 MHz. Esta ya tenía discos rígidos de hasta 40 MB, 2 MB de RAM. Salieron unos $3.000 de hoy en día. El sistema operativo ahora era System 6 en vez del anterior. Venían de 1 a 4 MB de RAM. También con DRAM de 30 pines como el anterior. Y el display, la pantalla sigue siendo de 9 pulgadas, pero miren los gráficos hermosos que corrían ahí. Y esta es la primera de todas, la Macintosh, la original. Miren ese teclado horrible. La Macintosh viene a reemplazar a la Apple Lisa como la versión económica de una computadora gráfica para entrar al mercado masivo. La Macintosh es un poco la que mata a la Lisa. La Lisa salía muy cara. Recordemos que la Lisa salía unos $10.000 de la época, no de hoy en día, de la época. Mientras que estas salían $2.000 de la época. O sea, salían un cuarto de lo que salía la Apple Lisa. Y también eran gráficas, también corrían software de disquetes, etc. Venían en versiones de 128 kilobytes a 512 kilobytes. Motorola 68000 a 7 MHz. De estas se vendieron 500.000 de computadoras aproximadamente. El CRT, el tubo de rayos catódicos, sigue siendo el mismo de 9 pulgadas. Es impresionante, esta es una cosa hermosa. Pero me dijeron que
no la compre porque tienen muchos problemas, no tienen tantas cosas compatibles, pero son una rareza linda que algún día también, en el corazón, algún día siento que me gustaría tener una. Esto es una cosa loquísima que me costó un poco encontrar qué era. Esta es una Hewlett Packard, una HP 9845B, que si ven ahí hay un circulito, tiene un sticker pegado que ahora les voy a contar qué es. Pero básicamente esta es una computadora que salió en 1979 y era el sistema más vendido por HP en la época. ¿Qué tenía? A ver, yo me anoté por acá que tenía... Venía con 64 kilobytes de RAM, venía para leer cinta magnética para software, no tenía muchas cosas de expansión, tenía 2 zócalos para cartuchos, tenía una mini impresora térmica interna para imprimir, que no sé si será esto de acá del medio quizás. Dice Paper Advance. Sí, esto del medio debe ser la mini impresora térmica. Una rarísima. Es una computadora súper avanzada de HP de la época. Que ahora les voy a mostrar qué es. Quiero ver si tengo acá los datos. No tengo muchas cosas más interesantes que contar. No quiero leer datos así random de la computadora. Pero bueno, es una computadora súper avanzada de HP de la época que corría su software y su ROM, obviamente. Pero este sticker que ven acá, que es lo que hace esta computadora una locura, pertenecía a la NASA, esta computadora. Literalmente, esta computadora vino de la NASA. No sé cómo la compraron, cómo la consiguieron, pero bueno, es una ex computadora que usaban para calcular en la NASA en los 80s. Una locura. Después también sistemas para, obviamente, porque en la NASA tenían que dibujar mucho y diseñar cosas. Sistemas estos de plotter, para diseñar y trasladarlo a gráficos en pantalla. Otra de estas computadoras de HP. Una versión reducida de estas que se llama HP 87XM, también de Estados Unidos. Venían con BASIC, como era común en todas estas computadoras de los 80s. La pantalla es de 6 pulgadas de diagonal, es una diagonal rarísima. No me he dado cuenta que era tan horizontal. Claro, la resolución es 256 por 192 píxeles o 16 filas y 32 caracteres por fila. Una rareza. Venía con lectora de cassette de cintas. Venía con 16 o 32 kilobytes de RAM. Venía obviamente con ROM, con el BASIC, como mencionó antes. Una computadora de HP de los 80 que trataban de meter todas estas cosas adentro para hacerlas semi portátiles o que tengan todo incluido. Un plotter muy lindo, porque obviamente si estabas diseñando y si el diseño lo veías en pantalla y lo guardabas en un programa, el acto siguiente era imprimir el diseño. Ahí estaban imprimiendo una nave que no sé, parece de Star Wars. Si alguien reconoce la nave, que me lo deje en los comentarios. No me parece una nave de estilo Star Trek, me parece más... Las de Star Wars sí suelen tener esas turbinas raras a los costados. O no sé si será algo más viejo de un juego. Otro servidor HP. Este sí es un servidor en serio. Pueden ver que tiene al costado los agujeros para meterlo en el rack de servidores y poner los tornillos. Después, acá están viendo algo muy loco que presentó un chico también. Esto se llama Game Tank. Es una consola de un chico de Estados Unidos. Creo que era de New Jersey. Me dijo, estuve charlando un rato. Y aprendió cómo funcionan los CPUs. Aprendió cómo funciona el procesador 6502. Fue agregándole cosas. Fue agregándole memoria interna. Fue agregándole RAM. Después diseñó una placa de video. Después diseñó un poco de audio. Y en determinado momento se dio cuenta y dijo, podría ser mi propia consola de videojuegos que use cartuchos. Y la verdad que no hay muchos proyectos que hagan eso. La mayoría de los proyectos suelen ser estas computadoras de 8 bits que ya vimos a rolete, que hay un montón. Y él dijo, no, voy a hacer una consola de videojuegos
Esta consola usa el procesador W65C02S a 3.5 MHz. Los gráficos en pantalla son de 128 por 128 píxeles. Puede manejar hasta 200 colores. Y puede manejar lo que se llama Blitter, que es poder generar la imagen en un segundo plano mientras la está copiando a pantalla de forma rápida. Tiene un compresor de audio y es enteramente open source. Y creo que están juntando fondos para tratar de armarlas y venderlas físicamente. Ahí está el QR si a alguien le interesa. Va a estar corriendo hasta el 26 de febrero la campaña. Ahí pueden ver algunos ejemplos de los cartuchos de los juegos que están desarrollando para probar la consola. Todo impreso en 3D. Pueden ver ahí el control impreso en 3D. Y ahí la pueden ver prendida y con el juego corriendo. Muy lindo el pixel art. La verdad es que se ve muy lindo para ser 128 por 128. De hecho parece muchísimo más por lo lindo que se ve. Esto es una locura. Yo no me he dado cuenta. Yo no me di cuenta en el evento. Me di cuenta cuando terminó el evento y estaba revisando las fotos. Esto es una computadora enteramente hecha de relés. Yo sé que en Uruguay, Richard, si estás viendo esto, Richard que está en Uruguay, yo sé que en Uruguay había un loco que intentó, no sé si intentó o si literalmente la terminó haciendo una computadora enteramente, la lógica enteramente hecha por relés en vez de transistores y chips de lógica, ¿sí? Porque recordemos que antes de que se invente en los transistores y que baje tanto de precio los transistores y las compuertas lógicas de los chips, la única forma de manejar el paso de electricidad a través de distintas compuertas era con relés. Y esta es una computadora enteramente hecha con relés, la lógica. Me parece una locura. Literalmente una locura. Y ahí tienen el QR, calculo, para seguir el YouTube, donde están haciendo esta computadora. Que tiene como una unidad aritmética, puede sumar números, puede manejar una mini memoria de no me acuerdo cuánto. Una rareza loquísima. Y la estaban mostrando con este teletipo. Si se acuerdan, vieron que ya hablamos de las terminales gráficas, de las terminales de texto, y esta es lo que sería una terminal original de la antigüedad. ¿Sí? Esta es una terminal de papel. Antes de que se usen los monitores y las pantallas y los tubos para conectarse y ver los datos de la computadora a la que nos estamos conectando, se usaban las terminales de papel, que básicamente es como una especie de máquina de escribir con impresora integrada, y te conectás por una especie de conexión serial en donde vos le mandas datos y te hace ir con pantalla, pero la pantalla en realidad es que escribe en el papel. Muy loco, hacer un montón de ruido, pero siempre es increíble ver una de estas funcionando en persona. Ahí pueden ver de nuevo un poco las placas de la computadora esta de relés y cómo estaban conectados, y ahí pueden ver el teletipo, ¿sí? Que hoy en día se llaman teletipos, ¿sí? Y hoy en día, si ustedes usan Linux o usan PuTTY para conectarse a una sesión de terminal, van a ver que las sesiones generalmente se llaman TTY por teletipo. Son sesiones de terminales. Acá había un niño jugando al juego Grind, que se acuerdan que mostré en un short y mostré en el video pasado de la World of Como. Grind, este FPS que están haciendo para Amiga 500, Atari ST y Mega Drive Genesis. Se sigue viendo increíble. Ojalá que lo puedan hacer, porque voy a tratar de suscribirme al Patreon y que lo consigamos y lo juguemos. La verdad es que se ve hermoso. Ahí pueden ver el Grind corriendo en la Commodore 600. Después lo que están viendo acá es una Amiga 500. ¿Se acuerdan? Como la Amiga 500 que tengo yo. Pero este es un chico que se dedica a fabricar reemplazos y placas aceleradoras. Estoy muy tentado a comprar una placa aceleradora. No sé para qué, no sé qué tanto puede llegar a servir, pero lo bueno de la placa aceleradora es que te permite también introducirle una conexión de disco rígido. Déjenme en los comentarios si les parece que vale la pena que compre una placa aceleradora para la Amiga 500. Acelera los juegos, básicamente, se ven con muchísimos más frames por segundo, hace que no haya tantas ralentizaciones, todo carga más rápido, etc. Y acá estaba mostrando una placa que es enteramente un reemplazo del PCB, del motherboard de la Amiga 500, enteramente a nuevo.
increíble estas cosas, pero bueno, lo lamentable es que la mayoría de los chips siguen siendo propietarios y la mayoría de los chips siguen siendo difíciles de conseguir. Así que este tipo de placas obviamente solamente son recomendables si ustedes tenían una Amiga 500, por ejemplo, una Amiga 500 Plus, que esas venían con una batería interna y a veces la batería le queda ácido y destruye la placa, pero te sobreviven los chips. Ahí es donde vale la pena gastar los 300, 500 dólares que valen estas placas y tenés una computadora que todavía funciona con los chips originales, pero le haces la placa a nuevo. Esto también era otra locura, como les dije antes, estaba mostrando distintas aceleradoras. Esta es una Amiga CD32 de 1993. Esta consola de videojuegos de Commodore iba a salir al mercado antes que la Sega Saturn, antes que la PlayStation, y iba a tener algunos juegos 2D y 3D muy básicos de la época. La verdad que era una muy muy linda computadora con Amiga OS 3.1, tenía un Motorola 68020 que sería algo así como sería parecido a una 286, a una PC 286, corría a 14 MHz, tenía 2 MB de RAM, salida composite, la verdad que era una gran consola, pero la rareza, si ya se dieron cuenta en pantalla, es que esta está acelerada, tiene una placa aceleradora adentro y está corriendo el Quake. Y lo probé y corre el Quake como si fuera nada, es impresionante. Yo no puedo creer lo que hubiera sido si esta consola salía al mercado y desarrollaban ese adaptador con esa placa aceleradora en el momento y poder correr el Quake en tu consola hogareña en la época de la Sega Saturn. Y por lo que pueden ver se ve con buena resolución, ¿sí? Impresionante, la verdad es una locura las cosas que hubieran salido. La historia básicamente es que no me acuerdo por qué les hacen juicio, no me acuerdo si era por el chip de la lectora de CD, no me acuerdo ahora bien por qué. Le hacen juicio a Commodore. Commodore había ya mandado a fabricar 150.000 unidades. Las unidades quedan clavadas en las aduanas porque no se pueden vender por el juicio que estaba en el medio. Y para cuando se termina resolviendo la situación, Commodore ya estaba en la bancarrota, sale al mercado la Saturn y la PlayStation y ya está. Ya no tenía sentido y ya nadie se acordaba de la Amiga ni de Commodore. Acá estamos viendo las distintas placas aceleradoras que estaba mencionando antes. Esta es una Amiga 4000. Sí, esta es una Amiga 4000 enteramente hecha con placas nuevas. Impresionante, corría a una velocidad, una barbaridad. Lo linda que andaba esta Amiga con el sistema operativo ahí de Amiga corriendo. Y acá las distintas placas aceleradoras para Amigas 600, 500, 1200, etc. El QR de acá de Terrible Fire, que hace las aceleradoras estas de Amiga. Esta es la aceleradora que me recomendó a mí, que te sube de los 16 bits de la Amiga estándar, te la sube a un 68030, que es básicamente paralelo a lo que sería una IBM PC 386, una Intel 386, una barbaridad. 50 MHz. 50 MHz en una Amiga 500. Es una locura. Este es Ben, un genio. ¿Por qué está acá? Porque Ben es parte de la Toronto Pet Users Group. Ahí está con su Commodore PET. Y Ben, si prestan atención en el buzo, el buzo es un buzo original de la World of Commodore, creo que de 1989, en donde él era staff. ¿Por qué era staff él? Porque él era empleado en Commodore en la oficina de Canadá, me parece. Y era empleado de Commodore International oficial. Él es uno de los pocos empleados directos que yo conozco de Commodore y que me cuentan anécdotas de lo que era trabajar en Commodore. Y por suerte sigue en el ambiente y sigue juntándose con la gente de la Toronto Pet User Group. Y tuve la suerte de compartimos Airbnb y estuvimos charlando todo el fin de semana. Un genio, Ben. Muy, muy buena onda. Qué sé yo, capaz algún día le hacemos una entrevista. Esto fue la VCF Montreal y quería cerrar con esta imagen. En la VCF Montreal, en enero, esto fue a finales de enero, no sé por qué, hizo menos 35 grados de sensación térmica. No 0, no menos 10, no menos 20, no menos 30, menos 35 grados de sensación térmica. Fue
una locura el frío que hizo durante la VCF en Montreal. Hizo tanto frío y cayó tanta nieve que hubo un montón de problemas de transporte. Cuando yo volví en tren el domingo y quedó trabado por cuestiones climáticas y terminé llegando el lunes a las 5 de la mañana. Encima después tuve que ir a trabajar. Fue terrible, fue una experiencia única ir a un festival con menos 35 grados. Y para cerrar, quería que no se olviden de la VCF LATAM, la Vintage Computer Festival, que va a suceder en Argentina, ¿entienden? Si estás viendo esto desde Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú y obviamente a toda la gente de Argentina, de todas las provincias, no pueden dejar pasar esta oportunidad. Va a ser la VCF LATAM y la gente de México y España que sé que ven esto, y a Jaime, a la gente de Ecuador, a todos, los invito a que lo piensen, visitar a la Vintage Computer Festival LATAM, que va a suceder en Argentina. La organiza el Museo de Informática Espaciotec. Va a suceder el 24, 25 y 26 de abril de este 2026. Va a suceder ahí en Bahía Hub, como ven ahí abajo, en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, ¿sí? Y va a estar buenísimo. Va a haber un montón, va a haber juegos, va a haber computadoras retro, va a haber mini computadoras, va a haber un montón de las cosas que me ven a mí subir en las fotos de cuando voy a eventos. Pero esta vez va a suceder en Argentina y van a tener acceso a un montón de cosas que rara vez se ven en otros lugares. Así que eso, no se pierdan la VCF LATAM. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido en fotos, que hayan visto algo interesante. Cuéntenme en los comentarios algo que nunca hayan visto antes, cosas que les gusta haber visto, cosas que esperan en algún momento poder ver en persona, o quizás la próxima vez puedo estar atento a ver si me cruzo eso y les saco fotos, videos o pregunto al respecto. Así que me dejan en los comentarios qué les pareció. De paso, no se olviden, como dije ahí en la última imagen, no se olviden de la VCF LATAM en abril, por favor, en Espaciotec, o organizado por la gente de Espaciotec. Va a ser seguramente increíble. Ojalá yo pueda ir, todavía no sé, pero bueno, los invito a todos y a todas a que si pueden ir, vayan. Para mí va a estar buenísimo. Si les gustó este video, ya saben, se suscriben. Los miércoles y los domingos estoy streameando, jugando juegos retro en vivo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video o en el próximo en vivo. Chao, chao.